El texto narrativo tiene varios elementos básicos. En este caso se los vamos a describir. Primero que nada, el narrador es quien describe y detalla los hechos, describe personajes, etcétera. Bueno, hay varios tipos de narrador. El narrador protagonista, que es, en este caso, el narrador protagonista tiene como principal característica que puede ser uno de los personajes de la historia. Ah, También generalmente se expresa en la primera forma del singular, en primera persona del singular. ¿Qué se refiere a esto? Que se expresa en yo. También hay otro tipo de narrador, que es el narrador omnisciente. Sabe todo, se expresa en tercera persona, es decir, él, ella, ellos. Actúa como una conciencia para los personajes. Otro tipo de narrador es el narrador testigo, que no sabe nada acerca de los personajes, solo se dedica a observarlos y a narrar lo que ellos hacen. Bueno, otro elemento importante es el espacio, es el lugar donde se desarrolla la historia o lo que trata de describir o comunicar el autor. También tenemos que, bueno, un elemento fundamental que no podría, que básicamente es núcleo del texto narrativo, son los personajes. Sin ellos la historia pues no podría existir. Y básicamente se dividen en dos: personajes principales y personajes secundarios. Los personajes principales son aquellos que en los que gira, sobre los que la historia gira en torno. Los personajes secundarios son aquellos que acompañan al personaje principal, lo auxilian o pueden ser sí, lo auxilian principalmente. Dentro de los personajes principales podría incluirse el villano o los personajes principales, aunque también hay sus subdivisiones de los personajes principales, de los villanos también. El tiempo se divide de igual forma en dos: es histórico o externo e interno. El tiempo histórico externo o histórico es la época en que se desarrolla la historia, y el tiempo interno es la duración de los hechos, por ejemplo, un año, 2 años, un mes, 2 horas, 3 horas, etcétera. Bueno, a continuación mi compañero César les explicará un ejemplo de los elementos del texto narrativo. Nos describirá la historia del manga de Full Metal Alchemist, porque nos pareció que en ella tiene varios los elementos del texto narrativo. Y bueno, básicamente la historia nos habla sobre dos personajes principales, Edward y Alphonse, pero bueno, mi compañero César les explicará más adelante.